Muy buenos días con todos nuestros hermanos y amigos que están conectados. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Tacna y este es nuestro servicio de adoración de hoy día 15 de noviembre del año 2020. Sean muy bienvenidos. Como siempre, empezaremos leyendo la palabra de Dios, orando y a continuación estaremos cantando algunas alabanzas a Dios. Empecemos. Dice nuestro texto de Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17 lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Señor, tú nos indicas aquí esta mañana que debemos dejar que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones, para que ella sea quien dirija toda nuestra vida diaria, dirija nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestro hablar, Señor. Y tú nos dices, Padre, que debemos hacerlo también para poder exhortarnos unos a otros, desafiarnos, animarnos con tu palabra, Señor. Nos dices tú, Padre, que debemos cantar y alabarte a ti, oh Dios. Y no solo esto, sino también que nuestra vida debe estar caracterizada por la gratitud, Señor. Y todo esto es el producto de dejar que tu palabra abunde en nosotros. Señor, ayúdanos a que sea así en nuestras vidas. Perdónanos si no hemos estado dejando que tu palabra tome el control de nuestras vidas. Padre amado, queremos expresarte nuestra adoración y gratitud esta mañana. Estamos empezando un nuevo servicio y queremos, Señor, ofrecerte a ti todo lo que somos, todo lo que tenemos en esta mañana. Recíbelo, Padre, como una ofrenda de gratitud de parte de nuestros corazones. En el nombre de Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Continuemos ahora adorando al Señor. Gobiernas la creación.
y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo está y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor, mi buen pastor, mi buen pastor.
La semana pasada aprendimos que el nuevo hombre debe observar cuidadosamente su modo de vida en este mundo caracterizado por las tinieblas. El apóstol Pablo nos dijo en el capítulo 5:15 de la carta a los Efesios que estamos estudiando estos meses: mirad pues con diligencia cómo andéis. Señalamos que para ello debemos prestar atención a que nuestros actos estén caracterizados, en primer lugar, por la sabiduría. Dice el apóstol Pablo: no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y en segundo lugar, por la comprensión de la voluntad de Dios. Nos dijo en el verso 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pero en tercer lugar, el apóstol Pablo subraya que debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. El hombre nuevo debe caracterizarse por el actuar vital y manifiesto o notorio del Espíritu en su vida diaria. Y él lo describe de esta manera: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta mañana aprenderemos que el nuevo hombre vive lleno del Espíritu Santo. Pablo nos introduce a esta nueva característica del hombre nuevo mediante un notable contraste: una persona llena de vino o llena del Espíritu. La idea básica está en el control de algo sobre alguien, en este caso el vino, o mejor, de alguien, como el Espíritu, sobre alguien, el creyente. Una persona embriagada, literalmente llena de vino, según el texto, está controlada por el alcohol y no es dueña de sus propias acciones. El creyente lleno del Espíritu es controlado y dirigido completamente por él. Las acciones bajo la plenitud del Espíritu no son actos fuera del control del creyente, como muchas veces se ven en algunas iglesias, sino que son actividades plenamente comprendidas por él y hechas bajo el impulso del Espíritu Santo. En este texto la embriaguez se describe además como una vida desperdiciada. Pablo dice que hay disolución o desenfreno, como traducen algunas otras versiones. La embriaguez representa el colmo de la insensatez, la pérdida de la brújula en la vida y el desperdicio de una vida sin Dios. Embriagarse no solo es un estorbo para disfrutar el obrar del Espíritu Santo, sino que es un remedio de esta clase de vida. El mandamiento de ser llenos del Espíritu es inesperado y sin precedentes en la Escritura. Pablo nos ha dicho que la posesión del Espíritu es la marca de autenticidad del cristiano, lo dijo en el capítulo 1. Pero si el Espíritu viene a morar en el creyente en la conversión, y ciertamente es el agente de esta conversión, ¿qué implica este mandamiento de ser llenos del Espíritu? ¿Quiere decir acaso que los creyentes controlamos el movimiento del Espíritu en nuestras vidas? Pues bien, vamos comentando algunas cosas para entender este mandato. Podemos entender este mandamiento analizando otros textos que expresan esta o ideas similares. Si en un texto se dice que alguien está lleno de aflicción, por ejemplo, Juan 16:6 dice Jesús de los discípulos, Juan 16:6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. O si la Biblia dice que alguien está lleno de gozo, como por ejemplo en Hechos capítulo 13, verso 52, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
O a veces la Escritura dice que estamos llenos de conocimiento. Por ejemplo, Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 14, esto: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Cuando la Biblia nos dice esto, que alguien está lleno de aflicción, de gozo, de conocimiento, no tenemos dificultad para entender que el sentimiento en cuestión o el conocimiento domina su ser y describe lo que está pasando realmente en esta persona. Si Hechos 5.3, y quiero que lo leamos, Hechos 5.3, dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Si este texto nos describe a Ananías diciendo que Satanás llenó su corazón, es evidente que lo que se afirma es que Satanás había dominado sus impulsos. Las Escrituras hablan también específicamente de personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús después de su bautismo, o Esteban antes de morir apedreado, o de Bernabé cuando llegó a visitar una nueva iglesia en Antioquía. Los 7 que fueron escogidos para servir a las viudas de origen griego tenían que ser llenos del Espíritu y de sabiduría, como nos describe Hechos capítulo 6, verso 3. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Sin duda, la intención es que las personas escogidas se caracterizaran por su sabiduría y por una vida en consonancia con el Espíritu de Dios. Lo que Pablo quiere decir, pues, es que el Espíritu Santo es la influencia que controla, motiva y dirige la vida de los creyentes cuando está diciendo que debemos ser llenos del Espíritu. Por tanto, los cristianos han de permitir que la presencia y el poder de Dios se hagan evidentes en su ser y en sus vidas. Es el Espíritu quien nos llena y lo hace de sí mismo. De otro lado, el mandamiento que encontramos aquí en este versículo 18 se conecta con la oración de Pablo en el capítulo 3, versículo 16, donde nos dice esto: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. La idea es que el Espíritu capacite a sus lectores para comprender lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. La atención que está buscando Pablo es dirigirse hacia la responsabilidad que los creyentes tenemos de ser receptivos al Espíritu. Aunque los creyentes no tenemos control sobre el obrar del Espíritu, sobre el movimiento del Espíritu de Dios, hay una responsabilidad de nuestra parte. Pablo acentúa que el nuevo hombre ha de ser lleno del Espíritu de Dios constantemente. Esa es la fuerza del verbo griego aquí, cuando él dice sed llenos. Está hablando de algo continuo. Lo que está diciendo es que hemos de ser controlados, no por el vino o cualquier otra cosa, una droga, sino por el Espíritu. Y en este asunto, la obra transformadora del Espíritu en nosotros no se lleva a cabo sin la complicidad humana. Hay algo a lo cual nosotros tenemos que negarnos y más bien buscar o dejar o responder al actuar de Dios por medio de su Espíritu Santo. Ahora, veamos cómo se caracteriza la llenura del Espíritu. Este texto griego tiene 2 imperativos: no se embriaguen, por un lado, y sed llenos del Espíritu, por otro. Pero también tiene 5 participios. Dice Pablo aquí, hablando entre vosotros con salmos, ¿no es cierto? También dice en ese mismo versículo 19, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Encontramos un 4º participio en el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Y encontramos un 5º participio en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios.
aunque la Biblia de las Américas lo traduce como sometiéndoos, que es, me parece, lo más correcto. En este caso, los 5 participios representan una descripción de los resultados de ser lleno del Espíritu de Dios. De estos 5 participios que describen la vida en el Espíritu, 3 tienen que ver con el canto, según el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, la llenura del Espíritu se evidencia por el canto. Cometemos un error si creemos que al cantar o pronunciar ciertas palabras esperamos ser más espirituales. Lo que el texto enseña claramente es que la espiritualidad es la causa del canto, no su resultado. Es decir, porque yo estoy lleno del Espíritu Santo, es que yo canto y alabo a Dios. No sucede al revés. Lo que se espera es únicamente que expresemos el gozo interior que produce Cristo, aunque no seamos muy capaces de entonar con precisión una melodía o una canción o una alabanza. El canto es la expresión natural de gozo que Dios trae a la vida de un creyente, de un nuevo hombre. El propósito del canto es alabar a Dios, pero también instruir a los creyentes, como leímos en Colosenses 3:16, por ejemplo. Según lo que Pablo nos dice aquí, el canto tiene 2 audiencias. Los cristianos dirigen su canto a sus hermanos en Cristo. Note usted, dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La idea es que nos recordemos el uno al otro, el carácter de Dios, la obra de Cristo. Pero también este canto se dirige al Señor como una manera de ofrecerle nuestra alabanza, nuestra adoración. Dice ese verso 19, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En Colosenses 3:16 dice así la Escritura: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En este pasaje el canto se dirige a Dios, pero aquí en Efesios 5:19 es evidente que el título de Señor se refiere a Cristo. Y esto es algo que se ve en toda la Escritura. En el libro de Apocalipsis, los signos se dirigen tanto a Dios como a Cristo. Y es un rasgo típico de los signos identificados en el Nuevo Testamento que se enfoquen en Jesús como Señor. Veamos, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Está dirigido a Cristo. Pero miremos el verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Lo que la Escritura nos enseña es que tenemos que elevar nuestras canciones tanto a Dios el Padre como a Cristo el Cordero de Dios. Es importante que nosotros distingamos que las canciones que elevamos al Señor estén caracterizadas por lo que Dios ha hecho y lo que Cristo ha hecho, por lo que Dios es y lo que Cristo significa para nosotros, por lo que es Él en nuestras vidas. Es importante esto, entonces, que distingamos y sepamos escoger la alabanza que dirigimos al Señor también. Volviendo al pasaje de Efesios, es difícil saber si Pablo desea establecer alguna diferencia al utilizar los términos de salmos, himnos o cánticos espirituales. Algunos hacen diferencia entre salmos como el uso de los salmos del Antiguo Testamento, himnos como himnos cristianos compuestos a partir de la obra de Cristo, y los cánticos espirituales como cánticos espontáneos inspirados por el Espíritu Santo. Es muy probable que el apóstol no pretenda fijar una clara determinación con estos términos.
Más bien cuando se dice que los creyentes han de cantar en su corazón, porque dice alabando al Señor en vuestros corazones, no se nos está pidiendo que lo hagamos con sentimiento o emoción, aunque eso es obvio que debe estar presente. La palabra corazón alude más bien al centro de control del ser. Lo que está diciendo Pablo probablemente es canten con todo su ser. Lo que se subraya aquí es la totalidad de nuestro ser con la que nos cantamos, no tanto al sentimiento. Recordemos que las palabras no se cantan simplemente, sino que las palabras expresan la realidad de nuestra vida en el Espíritu Santo, de lo que percibimos, de lo que entendemos de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo. Pero también debemos entender que la llenura del Espíritu se evidencia por la gratitud, dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Además de cantar, la llenura del Espíritu se caracteriza por la acción de gracias. Muchos cristianos no reconocen adecuadamente la importancia que el Nuevo Testamento concede a la acción de gracias. Y como ya vimos la semana pasada, Romanos 1:21 considera que la negativa a dar gracias a Dios es pecado. Con una teología como esta, no es de extrañar que la acción de gracias se asocia a la vida llena del Espíritu. Notemos, por ejemplo, Colosenses, capítulo 3, verso 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice. Miren el versículo 17 también, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y note usted el versículo 2 del capítulo 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La acción de gracias es el confiado reconocimiento de Dios y de sus propósitos para nuestro bien por medio de Cristo. Es evidente que esta clase de acción de gracias apunta a un estilo de vida y no simplemente a la acción de pronunciar ciertas palabras en nuestra vida diaria. Asimismo, cuando un creyente experimenta una tragedia, como por ejemplo la muerte de un ser querido, no necesariamente el texto está indicando que tiene que estar agradecido a Dios por el mal, pero sí más bien hay que tener la plena convicción de que todo lo que acontece en la vida, incluso lo malo, se vive bajo el control de Dios y en relación con Él. Los cristianos hemos de dar gracias a Dios siempre por todo, dice Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es lo que dice el verso 20. Hablar del nombre es una manera de hacer referencia a lo que la persona representa y ha conseguido. Los cristianos tenemos que agradecer sobre la base de quién es Jesús y lo que Él ha hecho, o de acuerdo con quién es Él. La cristología implícita aquí en estos versículos y el enfoque trinitario, recuerden, se mencionan a Dios, el Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, son elementos significativos en este texto. Y eso debe un poquito ilustrarnos acerca de cómo tenemos que alabar también y cómo tenemos que agradecer al Señor. Tenemos que entender que la iglesia primitiva se daba cuenta de que al haberse encontrado con el Cristo resucitado, estaba encontrándose con Dios. Los cristianos de aquel tiempo no se limitaban a equiparar a Jesús con Dios, sabían más bien que en Cristo se les daba a conocer la plenitud de Dios, como Pablo bien nos ha ido enseñando en toda esta carta de Efesios. Pero en último lugar, la llenura del Espíritu Santo se evidencia por la sumisión, y probablemente esto es lo más difícil para el creyente. Dice ese versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. El último participio que describe esta plenitud es quizá el más llamativo, el más sorprendente, como dije. Aquellos que son guiados por el Espíritu se someten los unos a los otros, dice el texto bíblico. Pero quiero hacer una pequeña aclaración. Esta versión de la Reina Valera dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios, pero la mayoría de versiones, inclusive la Reina Valera actualizada, habla de en el temor de Cristo más bien.
Muchos se sienten ofendidos por el uso del término sumisión, como si esta palabra apuntara a una vida débil o una vida pasiva, dominada por una imagen negativa propia de uno mismo, o a un abandono del gobierno y del libre albedrío, de la libertad. Esta no es la intención de Pablo. A excepción de la cuestión del gobierno de la propia vida, un gobierno que los cristianos hemos entregado ya a Cristo. La palabra griega hipotazo que se usa aquí significa literalmente organizar bajo, vivir bajo. Se utiliza para aludir, por ejemplo, al sometimiento a la ley de Dios. Busquemos un ratito, Romanos capítulo 8, verso 7. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta palabra también se usa para hablar acerca de el hecho de que todo será sujetado bajo los pies de Cristo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 22, se nos dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, refiriéndose a Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este sometió es el mismo verbo que encontramos aquí en el capítulo 5, verso 21. Pero también se refiere a que los jóvenes han de sujetarse a los ancianos. Si no, mire Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es necesario observar que este versículo no demanda que algunos cristianos se sujeten a otros. Lo que prescribe es la sujeción de todos los cristianos unos a otros. No se tiene en mente algún grupo privilegiado. Todos tenemos que someternos a todos. La sumisión es un ingrediente importante en la vida del nuevo hombre en Cristo. A los creyentes de Corinto se les pidió que se sujetaran a los obreros que se habían hecho siervos de la iglesia por la voluntad propia. Busquemos 1 Corintios capítulo 16. Hay un juego de palabras aquí que usa Pablo. 1 Corintios 16, 15, 16 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis. El juego de palabras está entre servicio de los santos, sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Los creyentes han de sujetarse al pastor, pero no basta, no hasta el punto de que el pastor se convierta en un dictador y su palabra es la ley. No es así. También la carta a los Corintios nos enseña que los profetas tenían que sujetarse a otros profetas que habían recibido revelación. Note usted, capítulo 14, por favor, versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La sumisión era tan importante para los autores del Nuevo Testamento porque ésta describe el amor sacrificado, la humildad y la disposición a morir que se demandan de todos los cristianos. Busquemos otro ejemplo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí Pablo rechaza el egoísmo y pide a sus lectores que en humildad consideren a los demás como superiores a sí mismo. En los versículos que siguen, el apóstol muestra que el propio Cristo fue un modelo
de este tipo de vida. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús afirmó repetidamente este mismo principio. Él dijo que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por tanto, el nuevo hombre está llamado a vivir en sumisión mutua y sin la sumisión, no puede cumplir con su propósito aquí en la tierra. Esta clase de sumisión es un acto de voluntad enérgico y libre que está basado en el amor real hacia otra persona. Recordemos de dónde surgen todas estas características del nuevo hombre. Pablo empieza diciendo al comienzo del capítulo 4, ¿no es cierto? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En último término, la sumisión no es sino una decisión con respecto al valor de otra persona. Si yo aprecio a una persona, entonces me someteré. Es una decisión de morir y resucitar con Cristo. Es una decisión de respetar y amar a las otras personas. De hecho, para los cristianos, autoridad y sumisión son lo mismo. Algunos argumentan que la sumisión mutua es ilógica, y realmente lo es si se considera esta fuera de Cristo. No obstante, si entendemos el Evangelio, la sumisión mutua es algo perfectamente lógico. Es decir, alguien que está centrado en el Evangelio, alguien que está sometido al Espíritu Santo, entonces se someterá sin ningún problema a otros. En nuestra sociedad, hoy más que nunca, se resalta la idea de igualdad. Pero la sumisión mutua es un concepto mucho más profundo. Con la igualdad sigue habiendo una batalla por los derechos. Es posible que exista igualdad, pero sin amor. Pero esto no es una realidad de una comunidad cristiana. No representa una comunidad cristiana. En cambio, con la sumisión mutua, abandonamos los derechos y nos apoyamos el uno al otro. Esta clase de sumisión recíproca es amor en acción, en otras palabras. Con ella viene una igualdad de valor y es el poder por el que se establece la comunidad cristiana. Es allí la diferencia entre la igualdad, lo que propone este mundo, y lo que propone el cristianismo, la sumisión mutua. La sumisión mutua no nos va a permitir promocionarnos a nosotros mismos y a nuestros intereses. Tampoco hará de nosotros un felpudo, un pisapapeles. Eso no significa el ser sumisos. La sumisión bíblica no puede forzarse. El texto que Pablo dice aquí asume que cada miembro de la comunidad recibe apoyo y estímulo para su crecimiento. Allí es donde esto, si no ocurre, significa que las personas no estamos siendo lo suficientemente sabias para discernir si hemos de renunciar a nuestros derechos o reclamar justicia. El modelo del abnegado y sacrificado amor de Cristo no significa que no podamos nunca reivindicar justicia en asuntos personales. Jesús no dio su aprobación a Herodes, por ejemplo, y tampoco a los fariseos. Y Pablo no dudó en defenderse a sí mismo cuando estaba siendo contendido por los fariseos y el sumo sacerdote, o en hablar muy claro con los gálatas o los corintios cuando estos estaban criticando su ministerio. Sumisión significará que aun cuando reivindiquemos justicia, estamos motivados por el amor al otro, al prójimo, y no simplemente por un sentimiento egoísta o personal. La sumisión mutua ha de caracterizar las relaciones personales de todos los cristianos. Esto no significa que siempre vayan a estar de acuerdo, como tampoco lo estuvieron Pablo y Bernabé en el asunto de Marcos, como se nos relata en Hechos capítulo 15. Sin duda, no significará ceder ante el error, puesto que hay ocasiones en que uno no ha de someterse.
Recordemos la negativa de Pablo a sujetarse a sus oponentes cuando lo que estaba en cuestión era el carácter del Evangelio en la carta a los Gálatas. Pero si no es un asunto de error doctrinal fundamental, el Evangelio demanda el sacrificio del egocentrismo y la valoración y la promoción de los demás. Algo que resulta sorprendente de este texto también es que Pablo nos dice que debemos someternos unos a otros en el temor de Cristo. Como les dije, esta versión dice el temor de Dios, pero la Biblia de las Américas y la Reina Valera actualizada dicen el temor de Cristo. Esta es la única vez que esta expresión se encuentra en el Nuevo Testamento. Y su relevancia teológica se hace evidente cuando la comparamos con el acostumbrado acento del temor a Dios. En el Antiguo Testamento, el temor es un término vinculado al pacto como algo característico de quienes aman a Dios. Las palabras temor y amor se usan casi como sinónimos cuando se habla de la lealtad y obediencia a Dios en el Antiguo Pacto. Los autores del Nuevo Testamento continuaron con esta misma línea, con este mismo significado, porque describen a personas temerosas de Dios como Cornelio en Hechos 10 o a los primeros cristianos en Hechos 9, por ejemplo. Para nosotros, el término temor tiene normalmente una connotación negativa. Y los autores bíblicos conocían también este sentido. Sin embargo, por lo general lo utilizaban con un significado positivo, que en español no tiene un término equivalente plenamente satisfactorio. Palabras como reverencia o respeto son demasiado débiles para expresar el matiz, el significado que Pablo quiso dar a esta palabra de temor a Cristo. El sentido positivo del temor a Cristo apunta a su poder y a su santidad y al reconocimiento de que es el Señor y el futuro juez. Es como cuando Juan cae adormecido, asombrado por la presencia del Cristo en la revelación del Apocalipsis. Esta clase de temor es el terreno de la alabanza y la obediencia que Pablo nos ha venido diciendo que tenemos que prestar al Señor también. Asimismo, no debemos olvidar que aquel a quien se teme es el mismo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como aprendimos algunas semanas atrás. En conclusión, ¿cómo podemos lograr en nuestros días la plenitud del Espíritu? Simplemente mediante la unión con Cristo, nuestra unión con Cristo, que es lo que Pablo pretende enfatizar desde el principio de su carta. El Espíritu es quien nos transmite la presencia de Jesús, no olvidemos esto. La fe que nos da el Espíritu crea una conciencia tal de la presencia de Dios y de Cristo en nosotros que se va acrecentando en la medida que vamos enfatizando esta comunión. Además, esta presencia de Dios y del Espíritu se acrecienta nuestra sensibilidad hacia la voluntad de Dios y también nuestra percepción de su obra, de su actuar en nosotros para llevar a cabo sus deseos también. Es algo recíproco. Dios demanda que la voluntad humana responda a su obra y se comprometa activamente con Él. Si queremos experimentar la llenura del Espíritu, hemos de tomar decisiones de vivir para Dios, decisiones que conciernan al modo en que utilizamos el tiempo para pasar reflexionando en la Escritura u orando o reflexionando acerca de nuestra conducta en momentos especiales. Decisiones que nos deben abrir a Dios para dejar que Él examine cómo estamos caminando, que examine nuestra mente, examine nuestro actuar, examine las cosas que estamos haciendo o hemos hecho en el pasado y si debemos reconciliarnos o no. Decisiones que nos hacen estar dispuestos a ser transformados por el Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, el mandato de ser llenos del Espíritu Santo va a depender de nuestra percepción de la presencia de Dios cada día y de someternos a esa presencia de Dios. Quiera Dios que el Señor permita que podamos vivir siempre llenos del Espíritu Santo. ¿Terminamos orando? Padre, tú nos ordenas, nos muestras que una característica del hombre nuevo es vivir llenos de tu Espíritu. A diferencia de vivir una vida
llenos del vino, de alcohol, Señor. Pero nos enseñas, Padre, que esta vida está caracterizada por el canto, por la alabanza, por la adoración, con himnos, con cánticos espirituales, con salmos, Señor, reconociendo quién eres tú y con todo nuestro ser. Nos dices que esta vida está caracterizada por la gratitud, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que haces a diario, Señor, e inclusive al entender que tú permites el mal en nuestras vidas muchas veces para indicarnos o someternos más a tu voluntad. Nos dices que esta vida está caracterizada también, Señor, por someternos unos a otros, por una sumisión mutua más que por un reclamo de derechos, Señor, más que por una igualdad. Tú nos pides que nos sometamos el uno al otro como Cristo lo hizo también. Señor, al examinarnos nos damos cuenta que nos faltan muchas de estas cosas, particularmente tal vez en la sumisión. Padre, obra en nuestros corazones, llévanos al arrepentimiento y síguenos enseñando cómo es que nosotros debemos vivir sometidos los unos a los otros. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final y como siempre, por favor, comparta este mensaje si ha sido de utilidad para usted con otras personas a través de sus redes sociales. Y queremos dejarle con 2 anuncios de nuestra iglesia. No olvide que del 27 al 29 de noviembre tendremos nuestro 9º Congreso Misionero. Este congreso titula El Desafío de las Misiones Nacionales y hemos invitado al pastor Adolfo Betancourt para que pueda compartir las plenarias. Pero también estarán con nosotros dictando talleres Juan Carlos Sánchez, el pastor Martín Ruiz y nuestra hermana Susana Guayanay. Así que por favor inscríbase en el formulario que aparecerá en nuestras redes sociales. Y por último, también queremos desafiarles a poder compartir con aquellos que tienen necesidad material. Queremos como iglesia tener la oportunidad de donar, ofrendar 100 canastas por este tiempo de Navidad que ya se nos aproxima. Así que ya les estaremos dando más información acerca de esto, pero vayamos preparando el corazón. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite nos encontraremos la próxima semana. Bendiciones.